El día de hoy acá en Soluciones. Recuerden participar a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @solucionesgb en todas, y la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy es numeral Soluciones Duelo. Numeral Soluciones Duelo, acompáñenos con esta etiqueta a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Justamente hablábamos de esas etapas que tiene ese duelo migratorio, de cómo se manifiesta. Nos decían pues que los niños hacen un reflejo de lo que sienten los padres, pero no siempre los padres se dan cuenta de lo que están atravesando. ¿Cuál es el punto más álgido de ese duelo migratorio en los adultos? Cuando los adultos hacen una depresión, porque tal cual como lo dijo Hilda, cuando hay depresión hay ensimismamiento, entonces me cuesta mirar al afuera, porque estoy muy metido en mi discurso, muy metido en mi dolor. Entonces cuando hay alguno de los padres deprimido, pero depresión diagnosticada, pues es muy difícil mirar al afuera y muy difícil darse cuenta de esos llamados, de esas pedidas de ayuda que nos dan los niños. Recordemos que los niños, dependiendo de la edad, pero en su mayoría no nos van a decir, oye, es que me está pasando esto, sino que hacen un síntoma que de una u otra manera refleja o lo que le está pasando a él, o lo que está pasando en el entorno, o las dos cosas. Porque muchas veces es un reflejo de lo que me está pasando a mí internamente, pero también lo que veo que está pasando a mi alrededor. Tal cual como te decía hace un momento, yo tuve la oportunidad de tratar a una familia que iba a emigrar y quien hizo síntomas fue la mamá, se deprimió y la niña le daba contención a la mamá. Obviamente después de que la mamá se dio el tema depresivo, la niña empezó a hacer pues sus síntomas, se empezó a Claro. portar mal, empezó a estar más traviesa, pero de una u otra manera, ella absorbió, digamos, el estado depresivo de la mamá, levantó a la mamá, pero después queda ella con toda Con toda esa esa carga, ¿no? carga emocional, exactamente. Entonces, allí el punto más álgido, mira, cuando hacen una depresión y se encierran, porque eso impide que haya adaptación. Y siempre que no hay adaptación al nuevo contexto, pues estamos como en el aire, estamos en la nada y el ser humano necesita arraigo, el ser humano necesita seguridad. Esa carga que hablaba, que tienen los niños después que pasan esta etapa, o esa depresión en la que se encuentran después los adultos, ¿cuánto tiempo puede pasar con ese estado de depresión, con ese estado de encierro o de molestia con ese país al que estás dejando y el país con el que estás iniciando una nueva vida? No lo sabemos, eso es impredecible. Como habíamos comentado, pues eso va a depender de los recursos emocionales. No todo el mundo se deprime tras emigrar, no todos los niños presentan cambios conductuales. Evidentemente para algunas personas pues va a ser como más difícil porque, insisto, este tipo de duelos pone en el tapete con cuántos recursos cuentas tú, con cuánta flexibilidad, con cuánto proceso de adaptación tú cuentas para hacerle frente, digamos, a esta vicisitud. Hay personas que se pueden enganchar en años, y más si no hay reconocimiento de lo que te está pasando. A lo mejor quizás en el género masculino también le cuesta buscar más ayuda, y quizás también en la depresión en el género masculino los síntomas son totalmente distintos. A lo mejor hay un cambio de humor, se encuentran irritables, y culturalmente entendemos que la depresión es aquel que está llorando, que está tendido en una cama, y justamente va a depender del género, de la edad. En el caso de los niños pueden presentar agresividad. En el caso de la persona o del género masculino puede generar irritabilidad, también agresividad. Entonces lo confundimos y entonces no terminamos buscando ayuda. Y en la medida en que no reconozcamos cuáles son los síntomas realmente de un trastorno depresivo, pues difícilmente vamos a decir, oye, tengo que ir al psicólogo para buscar ayuda especializada y salir de esto, y alguien que me haga ver cuáles son realmente nuestros recursos, con qué contamos para salir de esta situación de la forma más airosa posible. Esto pasa con los que emigran. ¿Qué pasa con esa parte de la familia que se queda? Hace síntomas parecidos. Hace síntomas parecidos porque Y además con evidentemente más molestia, creo yo. Exactamente, porque Con más fíjate, molestia con factores externos. sí señor, porque hay un elemento bien importante y es el síndrome del nido vacío.
Entonces, yo siempre cuando trato el tema migratorio, les digo a todos, uno, que el venezolano no estaba acostumbrado a migrar. Ese es el primer punto del cual debemos partir, Así es. porque culturalmente hay un Estamos ADN acostumbrados más cultural. bien a recibir. Sí, señor. Exactamente. De hecho, antes de que iniciara la época de los 2000, en el mundo entero, lo que existían eran 250.000 venezolanos. Por eso uno salía de Venezuela y cuando hablabas te preguntaban si eras de Colombia, Argentina, Uruguay, Exacto. nadie atinaba a saber cuál era. Y de hecho hay una anécdota muy particular, a una amiga le preguntaron que si Venezuela quedaba en Sudáfrica, porque ni siquiera sabían en qué parte ¿En qué estaba parte ubicada. estaba? ¿Ok? Entonces, de una u otra manera, al no estar acostumbrados a emigrar, ni a separarnos. De hecho, era típico que los hijos se casaban y entonces decían, no, ya me voy de la casa de mi mamá. ¿A dónde? Ah, conseguí un apartamento en la misma urbanización. O sea, Tal cual. cerquita, cerquita. Entonces, digamos que la migración más dura que se vivía aquí era cuando la gente era del interior del país y los chamos venían a estudiar en la Universidad Central o en la Católica. Ese era el duelo más fuerte migratorio al que nosotros culturalmente estábamos preparados. Tal ¿ok? cual, lo viví. Exactamente, Lo bueno, viví. ya sabes que es real, ¿no? Entonces, en nuestro histórico es así. Entonces, claro, las madres, los padres, empiezan a sentir que su nido quedó vacío. Y porque además hay todo un proyecto de vida después de cierta edad, que es que van a venir los nietos. Claro. Entonces ya mis nietos no van a estar conmigo. Entonces sí, hacen síntomas similares, hay llanto, hay molestia, hay mayor irritabilidad, ¿sí? Y hay reclamo. Hay un reclamo que es muy sutil hacia el que se va, ¿no? Entonces, obviamente, a veces esas primeras comunicaciones que hay a distancia pueden haber ligeras peleas porque está ese reclamo de fondo de te fuiste, ¿no? Ese dolor, esa herida que está ahí abierta. Entonces, tanto apoyo necesita el que se fue como el que se queda, porque el que se queda transita igual por unas etapas de duelo que empieza por la negación de yo estoy muy contenta de que se haya ido. Pregúntale un mes después, para que veas que ya la contentura ha ido como un segundo plano, Pasa ¿no? sobre todo con los padres, o sea, con las madres, porque pues lo he escuchado de muchas madres que han pasado por este proceso de migración de los hijos y dicen, yo estoy contenta porque se han ido, porque mis nietos van a crecer en otro país más seguro, con tal, con esto, con lo otro. Pero entonces te vas o te das la espalda y están llorando. Sí, totalmente, porque además culturalmente está como muy penalizado, muy castigado, pues que las mamás no se alegren por el bienestar del otro, el bienestar de sus hijos. Y también, no sé si ha sido tu experiencia, Meuri, pero siento que buscan ayuda son los que se fueron. Quienes se quedan, muy poco, van al psicólogo, bueno, porque es que mi hijo se fue del país. Entonces también es válido que quienes se quedan acá, si se sienten mal, también busquen esa red de apoyo, busquen ayuda especializada, porque bueno, también sigue siendo doloroso. Quizás la adaptación la sufre más quien se va porque bueno, tiene que hablar otro idioma, es otra cultura, X, pero en el caso del que se queda acá en Venezuela, también pues tienes que hacer como una redactación allí, Claro. una reestructuración pues de todo. Además, porque el que se va, pues, el que se queda extraña a una sola persona. O pues a lo mejor ese hijo es la nuera y el bebé, el nieto. Pero el que se va, o sea, está dejando todo, hasta su almohada, su sábana, su cama, Sí. ¿no? Son muchas cosas más por las Sí. que... Sí y no, porque también el que se queda de una u otra manera, algunas abuelitas hasta pierden su rutina, porque algunas se quedan como que, ajá, ¿y ahora qué hago? Porque aquí tal cual como lo mencionaba Ildemar, es muy penalizado que tú digas, me siento mal porque mi hijo se fue. Entonces, por eso es que todas las mamás al principio están bien. Por supuesto, el bienestar es lo socialmente correcto, pero en realidad hay un pedacito que está sumamente triste porque no fue para eso, para lo que se programó. Entonces hay abuelitas, por ejemplo, que dicen, ¿y ahora qué hago? Porque eran las que iban a buscar al niño al colegio, lo llevaban a las actividades extracurriculares, Claro. entonces tenían una vida de jubilación que incluía al nieto, ¿no? Entonces, obviamente allí el que se queda también tiene, porque no solamente perdió al hijo, perdió a los nietos. Y hay muchas que te dicen, pero es que mis nietos ya no me conocen. Recuerdo un abuelito que en una charla que dicté sobre inteligencia migratoria, el abuelito me decía, es que me cambiaron a mi nieto,
porque ya no juega conmigo como antes. Claro, es que es a través de medios electrónicos. Entonces yo le daba como una estrategia. Le decía, bueno, vamos a crear un código de camaradería que ahora no funcione a través de los medios electrónicos. Claro. Pero evidentemente el juego es distinto, porque como era el juego con el abuelo llegaba, lo cargaba, el niño se le lanzaba desde el mueble, imposible esa dinámica cuando nos comunicamos a través de un aparato electrónico, ¿ves? Entonces también hay, si es verdad que el que tiene más números de duelos, tal cual como lo mencionaba Hilda, es el que se va, porque el duelo migratorio es tan complejo por todas las ventanas que se abren, pero el que se queda también tiene una complejidad. Y es el síndrome, tal cual como te dije, del nido vacío. ¿Qué pasa con las parejas? Porque hemos visto también en gran cantidad de parejas, de novios, esposos, que pues uno ha decidido irse, el otro quedarse acá por X razones. ¿Qué pasa con esas parejas? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Yo ¿Pasa siempre que se digo, separan? Esa es una de las posibilidades. esa es una de las Sin duda. posibilidades si la pareja no estaba fortalecida antes de. Porque siempre se dice, no, es que el nuevo país los separó. No, habían dificultades que se intentaron subsanar yéndose a otro país. Y a veces la migración se agarra como excusa para terminar de dar ese finiquito que no se dio en vivo. Pero también es un proceso muy duro porque está el que está ya extrañando, en el caso de las parejas que sí se quieren unir, el que está ya extrañando, pero también está el que está aquí y empieza a dudar de si se quiere ir, pero ahora está ya a la persona que ama. Entonces también allí se generan una vorágine de emociones que deben ser atendidas y comprendidas por la persona que las está viviendo. Y sobre eso vamos a seguir